Puto chino, me has timado, esta tablet es una mierda y tú lo sabes, atontado y al helado, me has dejado y con cara de papaya me he quedado. No compréis nunca más las timotables en AliExpress. ¿En AliExpress? No compréis nunca más las timotables en AliExpress. ¿En AliExpress? Pero vaya mierda de canción, pero mierda. Jo, tía, ¿cómo te pasas? Hola y bienvenidos al último capítulo de Las Timotables. Después de haber pasado esta cutre canción insoportable, lo siento mucho, pero se me va la olla y esta es mi forma de expresarlo. Habéis tenido que aguantar esta canción de mierda, pero eso es lo que hay. Pero vamos a lo importante. Y lo importante es que después de este vídeo, estos chinos cabrones timadores les van a dar bien por el culo. Va a ser la última vez que timen a la gente honrada, a la gente que no sepa, a la gente que sepa que piensa que no es un timo. Pues con este vídeo, por fin, y sobre todo quiero darle las gracias a un suscriptor, a Carlos García, que es un crack, que me ha ayudado al inicio de cómo saber todo de la tablet. Y a partir de ahí yo me metí y descubrí exactamente, verifiqué todo lo que había dicho con esa forma que Carlos García de llegar a las entrañas de la tablet. Y hoy lo vamos a averiguar, pero antes os voy a dar unos consejos que tenéis que seguir a pies y puntillas. Como veis, en muchas tablets pone Xiaomi en vez de Xiaomi, ¿de acuerdo? Xiaomi en vez de Xiaomi. Y ahí han sacado la Xiaomi Pad 6S Pro, pues mira, ya la tenéis aquí, en marca blanca, todo mentira, todo. Primero que la Xiaomi Pad 6S Pro lleva el Snapdragon 8 generación 2, y aquí fijaros que casi todas llevan el Snapdragon 8.8, que es mentira. Y lo que tenéis que saber siempre es que ninguna tablet de marca blanca, fijaros lo que vale la verdadera Xiaomi, ninguna tablet. O bueno, y estas, es que con estas es que me he reído mucho porque muchos me escribían, decían, oye, mira, este iPad es falso. Pues ¿cómo no va a ser falso? Fijaros cómo pone ahí Android 13. Android 13, ¿qué coño va a llevar un iPad Android 13? Si el iPad lleva un sistema operativo independiente que se llama iOS, jamás llevará Android. Por Dios, lo básico, informaros antes de comprar cualquier cosa que os guste. Saber qué procesador lleva, qué RAM lleva, todo lo que lleva antes de comprar, porque si no la van a meter doblada. Y ahora que va a empezar en junio las ofertas de AliExpress, pues otra vez, miles de tablets vendidas. Yo he hecho cálculos que he visto ahí tablets que algunas valen 200 y pico euros, madre mía. Que he visto vendedores que han vendido 400 tablets a 100 y pico euros, más de 40.000 euros en estafas. Es que es una pasada. Y así miles y miles de tablets. O sea, es que sacan millones de euros al año vendiendo esta mierda de tablets. Y cuando me meto con el puto chino timador de mierda de estas tablets, me refiero al chino cabrón este que hace estas tablets, no al chino honorable que está trabajando las 24 horas, o a las marcas como Xiaomi, Honor, Oppo, OnePlus, todas buenísimas marcas, incluso marcas barateras que van muy bien como T-Class, Chewy, ¿vale? Son baratas, pero no te mienten en las características. Si no es que yo quiero comprar una tablet barata para mi hijo, pues una T-Class o una Chewy o incluso una Doge, son baratas y van bien para lo que necesitáis. No comprar este tipo de tablets, por favor, que lo he dicho muchas veces y me saca de quicio y me cabrea, porque yo empecé haciendo cutre YouTube con esto. Mi primer vídeo fue con esto, que yo me compré la tablet, sabía que la Pad 6S Pro
por las características. Yo entendía mucho de las características y digo, pues este chino las fabrica más baratas. Y cuando las recibí dije, vaya puta mierda, y digo, la de gente que está comprando, y así empecé en Cutre YouTube. Y empecé subiendo aplicaciones fáciles para que pudierais demostrar que la tablet era falsa. Pero estos cabrones, cada vez que subo una aplicación, por ejemplo, yo en mi tablet china sí puedo bajarme ese tipo de aplicaciones, que ya diré cuáles son, pero los usuarios cada vez me estáis diciendo que os van capando todas las aplicaciones. Pues bien, pues gracias a Carlos García, con este vídeo que voy a hacer, les van a dar bien por el culo a estos chinos timadores. Y espero que AliExpress los dejen, pero vamos, temblando y sin un duro. Como veis, la mayoría Snapdragon, Android 13, 16 GB de RAM, 512 de almacenamiento. Mentira todo. Y lo primero, aplaudir a Carlos García. Sí señor, se lo merece, un crack. Gracias, crack. Y te vamos a poner ahí para que todo el mundo lo sepa, todo lo que queda al resto del vídeo. Pero vaya mierda de aplauso. ¿Esto qué cojones? Así, joder, así hay que aplaudir. Que se lo merece, así, coño. Y bien, vamos a enumerar rápidamente lo que no puede llevar una Timo Tablet. Una Timo Tablet, nunca, una tablet sin marca o de imitación simulando una marca, pero nunca pueden llevar Snapdragon, nunca, aunque quisieran, no podrían. Ni siquiera el Snapdragon 600 de gama baja tampoco podrían, y mucho menos el Snapdragon 888 o el 870, que es el que simulan que lleva cuando es mentira. Normalmente llevan un MediaTek MT6735, 6830, o sea, procesadores de mierda. O sea, jamás, y quiero que os taladre la cabeza, jamás este tipo de tablet pueden llevar Snapdragon. Después, todas las características son falsas, como vamos a ver en este vídeo. Todas sin excepción. Tanto el procesador como el procesador de pantalla, la RAM, la ROM, todo es falso. La versión Android. En mi tablet no, porque era de las primeras, pero ahora en las nuevas tablets chinas estas de mierda, las aplicaciones están capadas. Por ejemplo, DevCheck, la aplicación DevCheck, que se ve perfectamente todo, la RAM, lo que tiene el procesador, ya no deja bajarlas estas Timo tablets, o sea, no deja, están capadas. Y después las aplicaciones como AIDA54 y Antutu están falsificadas, todas. Todo el contenido que lleva dentro está falsificado. Así que a los que ellos les interesa, las aplicaciones que les interesa, no os va a dejar bajarlas para identificar lo que tiene. Pero no os preocupéis, que al final de este vídeo vais a poder sacar todo lo que tiene vuestra mierda de tablet. ¿Con qué venía la Timo Tablet según ellos? Pues venía con 12 GB de RAM, pero realmente venía con 1,5 GB de RAM, que esto con la aplicación de Che lo saqué. 512 de ROM de almacenamiento, pues viene con 30 GB, que esto gracias a Carlos García con el Recovery se ve. Con el Snapdragon 870, pues viene con un MediaTek MT6735 que también lo saqué en su momento. Con Android 11, pues viene con Android 8.0 Oreo que también lo saqué. Con la SIM capada y el Wi-Fi capado a menos de 70 megas por segundo. O sea, una mierda, para que veáis lo que llevan estas tablets. Y aún alguno me decía que iba de puta madre, que iba muy bien para jugar y que era un exagerado. Si es que me cago en la leche. Lo que pasa es que cada vez que sacaba una aplicación, el chino de mierda capaba esa aplicación. Y eso era lo que me jodía. Y estaba deseando sacar algo para reventarlos. Y con esto los vamos a reventar. Os vais a quedar con la tablet, os van a devolver el dinero y se van a joder esto. Me callo. Y ya por último los procesadores, un poco de culturilla. Todos estos son grandes procesadores, van muy bien. Y tenéis que saber que para el Snapdragon 860 el procesador de pantalla es el Adreno 640. Para el 870 es 650. Para el Snapdragon 888 que lleva la mayoría de estas Timo Tablet debe llevar el Adreno 660. Que vosotros ponéis ahí, os vais a procesador de pantalla y os aparece cualquier cosa. Y por curiosidad, el Snapdragon 8 Plus generación 1 lleva el Adreno 730 y el generación 2 el 740. Y esos son los procesadores de pantalla que deben llevar estos procesadores en Snapdragon, que nunca llevarán las Timo Tablet porque no pueden llevarlo. Y todos estos son grandes procesadores. Así que vamos a pasar ya directamente a la Timo Tablet.
Bueno, esta es la Timo Tablet, como veis la tengo que poner en vertical, no en horizontal, porque es que ya no gira, o sea, ya la pongo en horizontal y no gira, y estoy sufriendo para que veáis el recovery. Como veis, aquí el AIDA 64 le vamos a dar, claro, ahora a ver si se puede ver en horizontal, a ver cómo sale la imagen, sale en vertical. Como veis, te dice que tiene 12 GB de RAM, ya sabéis que es 1,5 GB. O sea, mentira cochina. Te dice que tiene 512 GB de almacenamiento, mentira cochina. O sea, falsifican AIDA 64, o sea, son muy cabrones. Como veis, el Snapdragon 870, todo falso. O sea, el AIDA 64 lo falsifican todo menos, veis la CPU. La CPU, aquí el R0P4, eso no lo pueden falsificar. Pero lo más importante, ¿de acuerdo? Lo más importante aquí en pantalla, en la mía, ¿de acuerdo? El procesador de pantalla tampoco está falsificado. O sea, y el Snapdragon 870 nunca puede ir con ese procesador de pantalla, como habéis visto en el vídeo anterior. ¿Qué tampoco lleva falsificado en mi tablet? Hostia, ya me ha hecho... Ah, no, es un anuncio, menos mal. Digo, se me reinicia, que como ahora cada vez dura menos. Bien, Android. Como veis, el nivel de API 27, eso tampoco está falsificado. El nivel de API 27, como en el enlace, como en otros vídeos que os he dejado, equivale al Android 8.1 Oreo, ¿de acuerdo? Y no enseño más cosas de AIDA, que está todo falsificado. Vale. La siguiente aplicación que os dije, esta, que sí va muy bien, aquí ya te dice directamente que tiene el 8.1 Oreo, así de primeras. Como os he dicho, las aplicaciones que van bien, las voy en el vídeo anterior, ya lo habéis visto cuáles son, que es este. Ay, no me digas que ha entrado en el anuncio. No. De acuerdo. Y aquí ya te dice, ¿no veis? Que lleva Android 8.1 Oreo. ¿De acuerdo? Aquí aparece perfectamente. Y el procesador, aquí te decía también el procesador de pantalla que llevaba Mali T720. O sea que también te decía que estaba bien. Y la frecuencia que está mal, que es de otro procesador. O sea que está bien. Y esto era lo que conseguimos con este procesador, con esta aplicación. Android y el procesador de pantalla. Y ahora nos vamos a DeckCheck, que ya nos deja bajarlo. Con SpeedTest había la velocidad de transferencia. Con este sabíamos la RAM. Fijaros la RAM, que tiene 1,5 GB de RAM. Pues a vosotros, los que habéis comprado la Timo Tablet, ya esta aplicación no os deja bajarlo de ninguna de las maneras. Así que una verdadera pena. El hardware, CPU, vale, te dice que el GPU es el procesador de pantalla. ¿De acuerdo? Entonces me voy a CPU análisis. Y aquí te dice que tiene 4 procesadores, cuando el Snapdragon lleva 8 procesadores. ¿De acuerdo? También lo podíamos saber. Es más complicado saber el procesador, pero hay una manera de sacarlo. Lo que pasa es que no he encontrado una aplicación para vosotros, para que no entendéis del sistema, para ver cómo lo saca. También esta aplicación DeckCheck, por eso no os dejan los chinos bajarla, te decía la versión Android que tiene, como es el número de API 27, según el número de API que tengas. Creo que el número de API 28 equivale a Android 9, el número de API 30 equivale a Android 11,
en el enlace que os he dejado, igual que todos los MediaTek que hay con su procesador de pantalla que equivale. Y ya está. Y vamos ahora a hacer el recovery. Os voy a enseñar cómo se hace, ¿de acuerdo? Pues bien, ha llegado la hora de la verdad. Con la pantalla apagada, ¿de acuerdo? Con la pantalla apagada, le voy a dar a la vez al botón de encendido y al botón de subir volumen. ¿De acuerdo? Le voy a dar. Lo tengo pulsado ahora los dos. Y ya me... ¿Cómo hacemos el recovery? ¿De acuerdo? Ya lo he enseñado antes, pero vamos a asegurarnos. Este es el volumen de subir y este es de bajar. Le doy al botón de encendido y al de subir a la vez. ¿De acuerdo? Y entonces ya aquí me aparece esto. ¿De acuerdo? Me aparece esto. Y ya, ¿a dónde le tendríamos que dar? Os lo digo. Tenéis que darle a lo que es recovery. ¿Cómo lo movemos? ¿Veis esa flechita de ahí? Que está aquí. Pues lo voy moviendo. Aquí está el volumen, perdón. El de subir. Es de subir, no equivocarse. El de subir lo ponemos en recovery. Y para acceder a él, le tengo que dar al de bajar. No al de encender y apagar, ¿de acuerdo? Con este subo y bajo, lo dejo en recovery y ahora le doy a menos. Al volumen le estaba dando al de más, ¿no veis? Al de más, pues ahora le doy al de menos, que es este. Le doy al de menos, lo estaba moviendo con este. Y ahora cuando le dé aquí, entro. ¿Lo veis? Ahí va. Le voy a dar al de menos, le doy ahora, que está en recovery, y entro. ¿Vale? Me hace eso. Y una vez que entro aquí, como ya habéis visto, ya sí que las teclas de más y menos es para subir y bajar. Aquí sí, ¿de acuerdo? Para que no os confundáis. Y lo primero que te dice aquí, nada más entrar, es que es Android 8.0. Y con el de subir y bajar, es que quiero que os quede muy claro. Subir y bajar, ya no lo vamos a volver a hacer más. Subir y bajar, bajamos y subimos. Yo ya he probado todo, no tenéis que probar nada. Tenéis que iros a lo que os he dicho antes. ¿De acuerdo? Recovery Log. Y ahí es donde le doy al botón Recovery Log. Lo pongo ahí. Le doy al botón de apagar y encender un toque. Y entro. Y aquí selecciono, otra vez de arriba a abajo, selecciono Log. El de arriba. ¿De acuerdo? Llegamos aquí. Como veis, os pone Android 8.1.0. El 0.11.0.19 te quiere decir que es R2, como ya os dije en el número de API con las otras aplicaciones. Y a subir y a bajar al volumen, movemos arriba y abajo. Donde os tenéis que meter es aquí. ¿De acuerdo? Espera, que con tanto brillo os refleja demasiado. El que tengo que meterme es el de arriba. Entonces ahora le doy al de arriba, vaya a haber brillo, y le doy al OK. Y aquí aparece toda la mierda que lleva esta tablet. Y diréis, no entiendo nada, no os preocupéis, Mirad, le doy para abajo, estoy dando aquí a los botones de subir el volumen y bajar el volumen, le doy al de arriba y me sube para arriba, le doy para abajo y me va para abajo. Aquí ya os está diciendo que lleva el MediaTek MT6735. El procesador MediaTek, ¿vale? No lo voy a leer bien, que dice MediaTek MT6735. Ya no lleva el Snapdragon 870.
Aquí te dice también la versión Android, que ya la habéis visto antes, 8.1. Foto, plum. Y aquí lo tenemos. Seguimos para abajo, ¿vale? Seguimos para abajo, yo le sigo dando para abajo. Aquí te dice que el número API 27, que equivale a Android 8.1, pero como ya lo hemos visto antes, y de acuerdo, y te dice que tú vas a ver Android 11, aunque eso sea mentira. ¿De acuerdo? Te dice que vas a ver Android 11, le sigo dando para abajo, y lo vais a flipar. Y aquí estamos. Aquí te aparece toda la mierda. Te dice CPU 1,5 GB de RAM. Eso es la RAM, ¿de acuerdo? Lleva 1,5 de RAM. Ya hemos visto el procesador, que es mentira, que lleva en mierda TED 6735. Foto a eso. Y te está diciendo que la RAM es 1,5. Aquí lo veis, ¿de acuerdo? Ahí lo veis. CPU Info G 1,5 GB. Y esto es lo mismo, 1,5 GHz y aquí 1500 MHz, ¿vale? Es como se ve. Simplemente es lo mismo. Pero ahora viene lo mejor. Te dice que el tamaño real de la ROM es 32, ¿vale? Tiene de almacenamiento 32. Size Real ROM. Tamaño real de la ROM. 32. Pero fijaros al dato. Os vais para abajo. ¡Ay, mierda! Es que es flipante. Os vais para abajo y te dice... Aquí te dice tamaño real de la ROM 32 GB. Pero te dice el muy cabrón del chino. Es que es muy cabrón y muy listo. Te dice tamaño, o sea, mostrar 512. O sea, aquí te dice que el tamaño real de la ROM es 32. Pero lo que va a mostrar la tablet es que tú tienes 512 GB de RAM. Hay que ser cabrón y bueno, a la vez hay que ser muy bueno para falsificar interiormente. A nivel informático son la hostia, ¿de acuerdo? Son unos cracks, las cosas como son. Te está mostrando que no hay manera, con ninguna aplicación era capaz de ver que tenía 32 GB de RAM de almacenamiento. Sí la de RAM, pero claro, ya no os deja bajar la aplicación de Check. Sí la RAM sí conseguí verla, pero si no podéis bajar de Check, es imposible que lo sepáis. Entonces con el Recovery no hay tutía. 1,5 GB de RAM. El tamaño real de la ROM 32 GB real de almacenamiento. Pero te dice que tú vas a ver... Que le dice a la tablet le está diciendo que muestre 512, que el 32 no lo muestre. Hostia puta, macho, es que son la leche. Pero bueno, ya tenemos el procesador, la RAM, la ROM y la versión Android. Ya está, no necesitáis más. Foto. ¿Y qué pasa con AliExpress con esto? ¿Qué pasa? Aquí es donde aparece lo del hardware, lo del MediaTek, lo que tiene, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa con AliExpress? Para que os ponga bien la cámara. Si hacéis la foto a esto, os va a devolver el dinero y no os va a pedir que devolváis la tablet bajo ningún concepto. Bajo ningún concepto. O sea, cuando os devuelva el dinero, una vez que AliExpress os ha devuelto el dinero, no tenéis que devolver la tablet. Lo digo porque el chino os va a freír a mensaje: devolverme la tablet, te voy a denunciar, tal. Que le jodan. En el momento que te devuelven el dinero, tú te quedas la tablet y jodes al chino sin el dinero y sin la timotable esta de mierda, ¿vale? No tenéis que devolver la tablet una vez que AliExpress os devuelva la tablet, y tenéis que afrontar la disputa como lo que es una timotable, una estafa. Es una puta estafa, o sea, son unos estafadores. Así que hacéis ver en la disputa que es una estafa sin hablar. Ahora diré cómo lo hacéis, sin hablar con el vendedor, ¿de acuerdo? Y ya está. Solo directamente con AliExpress. Vamos a salirnos de aquí y recordar subir y bajar el volumen. Es como subo y bajo, ¿de acuerdo? Subo y bajo rápido, voy a pasar rápido. Ya hemos visto los datos que nos interesaba. Vuelve, subo y bajo. Aquí back significa volver, para que no lo veis. Ahora yo lo pongo en back y le doy a lo de apagar y encender. Aquí aparece perfectamente foto aquí
que lleva la versión Android 8.1.0 y el 0.11.0.19, como demostré en otros vídeos, significa que dentro del 8.1.0 hay el R1 y el R2, y este creo que era, ahora ya dudo, el R1, creo que la 8.1 Oreo, R2, creo que era el R2. Y le damos al OK, o sea, al botón de encendido para volver. Y simplemente aquí le dais al OK y reinicia. ¿De acuerdo? Para que lo veáis. Reinicia. Y no pasa nada. Seguís teniendo la tablet, ni os la habéis cargado, ni nada. Vamos a hacerlo otra vez desde el principio. Solo es recovery, para que sepáis cómo se hace, y ya está. Y aquí está. Estoy encantado de haber hecho este vídeo. No sabéis qué satisfacción tengo. Es increíble porque les vamos a dar por el culo a estos chinos. Tengo hasta 5 vídeos de esto, pero ya los voy a borrar todos y voy a dejar este. No los voy a borrar todavía porque en alguno tengo casi 60.000 visitas y en otro tengo 30.000, y entonces si la gente mete Passex Pro o tal, se les va a llevar a los otros vídeos. Pero yo en los otros vídeos voy a poner que se vayan directamente a este. Y cuando este tenga ya las suficientes visitas, quitaré los otros 5 vídeos, y a ver si con este vídeo, chicos, os ha quedado claro, chicas. Un abrazo y como siempre, ayudar porque sí. Gracias, Carlos, por ayudarme a saber cómo se hacía exactamente el recovery, porque yo no sabía si era el de menos con el apagado, los dos de más con el apagado, no tenía ni idea. Y ya una vez que me puse a investigar, sabiendo cómo era el recovery, descubrimos para toda la gente, y hay que ser agradecido, y sobre todo a Carlos García por ayudarnos, y para que mucha gente, yo me he metido en este vídeo para que por fin no os timen más y no solo os devuelvan el dinero si la habéis cagado y compráis. No debéis comprar, lo mejor es no comprar bajo ningún concepto, pero si compráis ya sabéis lo que tenéis que hacer. Un abrazo, ayudar porque sí, sin recibir nada a cambio, es lo más importante en esta vida, y la satisfacción del deber cumplido y de ayudarse uno mismo y sobre todo ayudar a los demás. Un abrazo y hasta el siguiente vídeo. Pues bien, al final, si la habéis comprado, pues ya sabéis, así es como se vería a través de la tablet. ¿Veis el icono que hay ahí a la derecha? Pues habláis directamente con AliExpress y os pedirán las pruebas, tenéis las pruebas preparadas para cuando las pida, y entonces ellos tomarán la decisión. Así no tienes que hablar con lo que es el vendedor, directamente siempre con AliExpress. Habláis con le dais al muñequito ese que tenéis a la derecha, tenéis todo preparado porque os pedirá qué pedido es, qué pruebas tenéis, qué tal, y todo eso, antes de hacerlo, tenerlo todo preparado, y así no tendréis ningún problema y os devolverán todo el dinero y os quedaréis la tablet. Y si es a través del móvil, eso que parece una antenita así como un micrófono, un auricular, pues le dais ahí, os metéis ahí, y ahí tendréis la opción de hablar directamente con AliExpress también, ¿de acuerdo? Y tener lo mismo, las pruebas preparadas y todo eso. Y esto es todo, y era el complemento que faltaba al vídeo. Así que hasta luego y hasta el siguiente vídeo. Ayudar porque sí, sin pedir nada a cambio. ¿Es gratis?